Muchas gracias, Sergio. Buenas noches con todas y con todos. Los saludo con mucho afecto desde Perú. Tengo el gusto de poder participar en este evento. Agradezco a Alfredo, a todo el equipo del seminario por darme esta oportunidad. Y tengo el honor de presentar a la doctora Claudia Mosqueda Gómez. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestra en Ciencias y Artes para el diseño de la misma unidad. Se ha especializado en Sociología de la Educación Superior por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y en Arte y Cultura para la Ciudadanía por la Universidad de Valladolid. Estudió el programa de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y es además doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, España, con mención cum laude. Ha publicado y presentado libros de autor y diversos artículos y ponencias en eventos nacionales e internacionales sobre las prácticas profesionales del arte y diseño, sobre la formación de los discursos contemporáneos del arte digital desde una perspectiva sociológica, hermenéutica y fenomenológica. En docencia es profesora de las unidades teóricas de las UEAs, Orígenes y Rupturas del Arte Contemporáneo, Estéticas del Arte Digital, Comunicación Creativa en la Cultura Digital, Arte Interactivo, Análisis de Problemáticas Complejas 1 y 2, además de impartir talleres y seminarios optativos en Percepción Visual, Fenomenología del Arte, Teoría del Arte 1 y 2 y Filosofía para el Arte Digital. Algunas de sus publicaciones recientes son La fantasía perceptiva, una mirada fenomenológica a la experiencia inmersiva, 2020, Del taller Bauhaus al laboratorio Media Art, espacios abiertos de creación y colaboración, 2019, La materialidad e inmaterialidad en el arte digital, conceptos clave para comprender su inmanencia, 2019, e Interpelaciones entre el arte, el diseño y la sociedad, 2018. Sin más, los dejo con la conferencia de la doctora Claudia Mosqueda. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esa presentación, Arturo. Gracias, Alfredo. Me sumo a los agradecimientos que se han venido expresando desde la mañana en las conferencias inaugurales, que me parece que la gestión que has hecho, Alfredo, es muy importante, es de un tamaño que realmente conmueve y emociona por la cantidad de gente que has logrado congregar, a los mismos que agradezco también que estén aquí suscritos. Y pues nada, yo he preparado una serie de ideas que me acercan demasiado a los temas del metal, en principio porque me gusta, porque soy una escucha muy atenta del metal, pero también porque he logrado vincular algo que en algún momento le decía a Alfredo, y es mi interés académico con estas cuestiones que por alguna razón, realmente todavía no lo sé decir, pero por alguna razón no había entrecruzado desde antes. Así que yo he preparado un texto de cosas que he trabajado mucho tiempo y que me interesa compartir con ustedes. Voy a compartir una presentación muy sencilla que elaboré. En realidad funcionará más como una especie de guía visual que no tiene ninguna intención, digamos, de conducir el texto de manera expositiva, sino más bien como de ir ilustrando, ¿no? En ese sentido, yo considero que las manifestaciones y las expresiones del metal tienen por tema mayor las cualidades estéticas de lo sublime y lo siniestro. Esta sentencia inicial ya nos conduce a un acercamiento al programa kantiano de lo sublime expresado en la crítica del juicio y específicamente en lo sublime matemático. Por otro lado, las definiciones de lo siniestro que han sido expresadas en los esquemas filosóficos de Schiller, de Eugenio Trías, un filósofo español entrañable para mí, y del psicoanálisis de Freud.
Pero ¿qué sentido tendría referirnos a las expresiones del metal desde la perspectiva filosófica de estos pensadores? La respuesta a ese qué está en función precisamente de lo que proponen, en tanto que se trata de manifestaciones y expresiones que conducen a revelaciones explícitas y oscuras de sentimientos humanos. Y esto es justo lo que compete como cualidades sensibles de la estética de lo sublime y de lo siniestro. Expresiones sensibles, obscuras, que han llevado el sentido de belleza a su límite. Es como si esta expresión del metal en su consideración más extrema se proyectara como una belleza ensombrecida, pútrida, necrosada, perversa, pero siempre sensible por la catarsis de quien la produce y de quien la recibe. Se puede decir que el metal no solo tiene por tema mayor a lo sublime y siniestro, sino que también me parece que habría que ir más allá. En todo caso, habría que afirmar que el metal es una expresión estética sublime y siniestra. Para desarrollar estas ideas, propongo entonces el siguiente esquema metodológico. En primera instancia, se describe cómo se ha presentado lo sublime y lo siniestro en determinados pasajes históricos, produciendo imágenes culturales, artísticas de lo sublime y lo siniestro, y en una segunda instancia se define como el esquema de pensamiento de Immanuel Kant y las definiciones de lo sublime expresadas en la crítica del juicio nos muestran representaciones estéticas de lo sublime matemático en la imaginería del black metal y cómo hacen suya la naturaleza. En última instancia, y el mismo tratamiento sería para la categoría de lo siniestro, desde Freud y Trías, que se manifiestan como categorías de lo siniestro en las representaciones plásticas del cuerpo mutilado en el death metal. La presencia entonces de lo sublime y de lo siniestro en el arte. Empezaría por ahí. En las aproximaciones a definir el arte, Aristóteles ya nos había advertido que el arte es imitación que se sustrae mediante la noción de catarsis. Es decir, que lo que se representa en la imitación es el valor del objeto imitado. No se imitan las apariencias, sino las cualidades adheridas. Había que comprender que la catarsis, como una purgación de pasiones, tanto más bellas como las más vulgares, imitación de acciones que suscitan el terror y la piedad. El arte, en tanto mímesis de expresiones humanas, catarsis aristotélica, busca mostrarse como espectáculos de representaciones, de acciones, de sufrimiento o padecimientos sensibles de quienes lo crean y quienes lo reciben. Por ejemplo, estoy inclinado a sentir padecimientos, las mismas emociones que buscan provocarme, porque los sentimientos son imitados, es decir, ficticios, reales, que desencadenan en el público sentimientos análogos. La teoría de la tragedia de Aristóteles importa mucho en esta explicación porque la función de la mímesis catártica opera como ambivalencia emocional del Helios y del Phobos, es decir, objeto de la imitación con pasión y temor. Efectos de la poesía trágica en el contemplador proyectados en la misma escena. Abro cita de Trías. Aristóteles sugiere que el efecto global de ese proceso que produce la tragedia sobre el espectador lo constituye una catarsis, purificación o purga, en virtud de la cual el displacer correspondiente al temor y a la compasión quedaría sublimado en el placer. La necesaria referencia a Aristóteles se presenta en función de los argumentos antes mencionados. El metal es una manifestación que proviene de la imitación de los sentimientos más nobles, pero también los más vulgares o corrosivos. No sorprende esto porque en realidad muchas de estas manifestaciones son sublimes y siniestras. Nos imitamos a nosotros mismos. Somos un constructo de nuestra propia condición humana, somos la propia representación de lo más monstruoso, de lo humano que somos. Lo humano, dicho sea de paso,
es una categoría renacentista y civilizatoria que construimos para separar lo humano de lo animal y de lo monstruoso que podemos ser. Y es que Aristóteles identifica en la narrativa de la tragedia griega la imitación de pasiones en tanto cuanto más hermosas como las más corrosivas, mímesis, catarsis, compasión, eleos, temor, phobos, que produce purificación, catarsis que corresponde al temor y a la compasión como sublimación. Pero ahora voy a dar un salto histórico al folclore medieval. Diría que aquí se exaltan las creencias y prácticas cotidianas y mundanas. Las dudas sobre la existencia de Dios impregnan el aire pagano de la época en narrativas orales, cuentos, leyendas, mitos que se introyectan y reproducen como realidades. Representaciones simbólicas que se convulsionan por la diversidad de significaciones y que nos conectan con los sentimientos más insondables y primitivos de lo humano, lo sublime y lo siniestro. La historia de las imágenes y de las representaciones artísticas siniestras en este folclore se manifiestan en el miedo a lo desconocido que se hace latente. La dualidad sensible del placer y del displacer por lo desconocido se manifiesta en el asombro al miedo de los relatos de seres endemoniados, posesos, mujeres castigadas, gorgonas, brujas, musas, como figuras erotizadas y castradoras de lo masculino. Seres míticos o mágicos, protectores, inquisidores, que premian o castigan, que habitan en lo profundo del bosque entre la niebla o en el hombre mismo. En otro brinco histórico se puede identificar en el romanticismo, que tiene por tema en la pintura y en la poesía el anverso de la bondad, la maldad. Hauser, sociólogo del arte, dice que el hombre romántico, hombre de su tiempo, se arroja de cabeza en el autodesdoblamiento que se arroja en todo lo oscuro y lo ambiguo, en el caos y en el éxtasis, en lo demoníaco, en lo dionisiaco, y busca en ello un refugio contra la irrealidad. Todo aquello que es del orden de lo inaprensible a la razón seduce justo porque es impenetrable. Todo aquello que es oscuro, caótico, lo nocturno, lo misterioso, lo raro, lo horrible, lo fantasmal, lo diabólico, lo macabro, lo patológico, lo perverso. Luego, llegados a otro tránsito histórico, en una transición del siglo XIX al XX, encontramos en la infancia del séptimo arte una exacerbación de las representaciones sublimes y siniestras. Con el cine se inician las representaciones fílmicas de la imagen electrónica que años adelante Paul Virilio denominará la estética de la desaparición. La imagen fílmica conduce a las fantasías, a ficciones imposibles, representa los sueños, aquello que parecía también irrepresentable. La desaparición fílmica, la imagen fílmica es probablemente ya producida con el cine de Georges Méliès, quien tendrá de manera temprana intereses por lo demoníaco en obras como La mansión del diablo en 1896, El diablo en el convento en 1899, 99. Por su parte, el cine de los italianos Francesco Bertolini y Adolfo Padovan adaptan en 1911 el primer canto del infierno de Dante Alighieri. El cine alemán, sin duda, es un referente fundamental para los temas sublimes y siniestros. Obras como El Golem y Homúnculos de Wegener y de Galen, las obras respectivamente entre 1914 y 1916, El gabinete del doctor Caligari de Robert Vine en 1920, Nosferatu y Fausto de Murnau, por mencionar algunos. Sin embargo, el decurso del cine va desarrollando de modo sublime un género con temáticas del infierno, la guerra, la muerte, la peste, los miedos, las pasiones humanas. Los miedos han cambiado justo tal como se transforma también la idea de lo humano. Si bien la cinematografía francesa, italiana, alemana
son sustanciales para comprender cómo la imagen fílmica revela y muestra aquello que nos era misterioso, será, me parece, la cinematografía nórdica la que ponga una estética diferente, al exaltar expresiones de terror cinematográfico al resto, a diferencia del cine europeo. Las condiciones climáticas, la topografía de la región, quizás sean factores fundamentales que exponen una noción diferente de lo sublime y lo siniestro. No nos sorprende que el cine de Carl Theodor Dreyer muestre en su obra Las páginas del libro de Satán la presencia de un Satanás como una fuerza maléfica dentro del mundo de los hombres, donde al final el propio huésped demoníaco, revelado a juicio de Dreyer de modo inteligente y exquisito, que no es propiamente la presencia maléfica o la presencia maléfica de este demonio la que causa el daño, sino el hombre mismo expresando su maldad. La obra del mismo director, Vampire, de 1932, se destaca por la sublime composición de la fotografía de los paisajes del norte. He olvidado, he estado imbuida en la lectura y he olvidado actualizar la circulación de imágenes. Así que Häxan, de Benjamin Christensen, obra fílmica basada en el Malleus Maleficarum, texto de la Iglesia Católica y fundamental del siglo XV que funcionaba como guía para la Santa Inquisición, destaca los temas de la magia y la brujería como una forma de histeria femenina. En la obra del finés Eric Blumberger, en Balcón y en Peura, El Reno Blanco, estas imágenes que están viendo ahora mismo, y la cinematografía del noruego Karen Bergström, en Lake of the Dead de 1958, muestran una estética sublime manifiesta en la hermosura de la nieve y el bosque. El Reno Blanco se halla en la hermosura del Reno Blanco se halla justamente en lo blanco. Como dato de nuevas sensaciones, de miedo que nunca antes nos habían mostrado. La maldad o el horror no es negro, sino blanco. El paisaje boscoso y níveo conduce a la desolación, a la orfandad y al mismo tiempo a la contemplación de la belleza apabullante e inconmensurable de la naturaleza. Lo hermoso de lo blanco como lo hostil, como lo frío, nostálgico, que funde el cielo y la nieve, hermosa contemplación de lo sublime que conmueve el alma. Los bosques o paisajes níveos muestran que hay diferentes formas de representación de lo sublime. En ambas obras cinematográficas, para recordar los nombres, Lake of the Dead y Balcón y en Peura, se muestran diferentes formas de lo blanco o del bosque, pero al final ambas son representadas en su límite de belleza extrema, lo sublime. Vemos que históricamente tales representaciones nos desatan, aproximan a mirar de reojo, con miradas binoculares, lo que nos inquieta en el alma. Acercarnos a saber qué es la maldad, la tragedia, la nostalgia que suspende y conmociona la vida. El horror de lo deforme, la crueldad de los hombres, el miedo a lo diferente, a lo no visto o a lo no desconocido o a lo conocido. Pero antes de aproximarme a los temas del metal, es preciso que lo sublime y lo siniestro sean definidos como sentimientos. No todas las manifestaciones artísticas son bellas, y esto refiere tanto más a decir que hay categorías estéticas para referirnos a expresiones que no se quedan como bellas. En palabras de Kant, lo bello es un sentimiento positivo. Lo estético nunca ha sido la forma en que aparecen los objetos artísticos, sino los sentimientos representados y sintientes a estos objetos. De modo que lo sublime y lo siniestro son sentimientos negativos, suscitados, padecidos por el miedo,
y el horror llevado a la finalidad y a la condición necesaria del placer. Ahora sí, me refiero directamente a el metal en su expresión estética hacia lo sublime. Empiezo entonces con Kant. En el libro Sentimientos de lo bello y lo sublime, Kant dice, y abro cita, las diferentes sensaciones de placer o displacer no obedecen tanto a las condiciones de las cosas externas, que las suscitan, sino a la sensibilidad propia de cada ser humano de ser agradable o desagradable, impresionado por ellas, de ahí con lo que algunos sientan placer o con lo que otros repugnancia. Cierro cita de Kant. En su crítica del juicio, en la analítica de lo sublime, Kant dice que lo sublime es un sentimiento de horror, melancolía o admiración silenciosa. El pensador de Königsberg dice que en esta analítica de lo sublime hay que distinguir a lo sublime matemático de lo sublime dinámico. Para efectos de esta conversación, solo me concentro en lo sublime matemático. Y es que lo sublime matemático ha de ser siempre grande, sencillo y al mismo tiempo provocador de sensaciones de estremecimiento y admiración. Las cualidades sublimes en la naturaleza o en las creaciones de los productos humanos inspiran respeto. El sentimiento es un placer negativo que nace solo indirectamente de modo siguiente. Abro cita de Kant. Produciéndose por medio del sentimiento de una suspensión momentánea de las facultades vitales, seguida inmediatamente por un desbordamiento tanto más fuerte de las mismas y así como emoción parece ser no un juego, sino seriedad en la ocupación de la imaginación. La satisfacción de lo sublime merece llamarse no tanto placer positivo como mejor admiración, respeto, es decir, placer negativo. Cierro a Kant. De tal modo que hay que comprender a lo sublime como placer negativo, dolor. Se trata de una aparente contradicción, porque este sentimiento confronta los sentimientos y a la razón. Es como si la conciencia conociera su propia incapacidad y lo ilimitado de la imaginación encontrara sus propios confines. Lo sublime en las representaciones de la naturaleza, en la construcción del imaginario obscuro y nostálgico de las letras del black o doom metal, refieren a lo absolutamente grande, aquello que es grande por encima de toda comparación, porque asimismo tendría que ser medido, diría Kant. Lo sublime matemático es así no porque se refiera al tamaño del objeto, sino a la disposición que tiene el espíritu en tanto que es grande por encima de la comparación. Y es que el objeto de nuestra atención y placer sublime nos excede, nos sobrepasa en tanto que es grande. No sorprende que las representaciones visuales y musicales del metal nórdico exalten sus a veces oscuros y blancos días, noches profundamente níveas, gélidas, con sus halos de impostergable luz invernal, la longeva luz de los días veraniegos, lo hermoso de las noches con los profundos bosques de espesos follajes y deslumbrante blanco enmarcados por paisajes sublimes. Existe una recurrencia por tomar al bosque como escenario central que se aprecia en el work art de los discos o en la producción audiovisual de Bathory, El primer Ulver, Ágalo, Arcturus, Amorphis, Negurabunget, Opeth, In the Woods, Green Carnation, y es por eso, en realidad, por mencionar algunas, porque la lista podría seguir, ¿no? Y es que la pregunta es, ¿qué hay en la naturaleza y especialmente en los bosques que nos hacen suponer que se trata de una construcción estética sublime? La respuesta es que en este tratamiento se vincula el sentimiento de lo sublime que lleva a la pregunta sobre el principio y el fin del universo, por el destino, por el origen o por la finita duración del alma humana y en última instancia por la naturaleza
y el alma como facultad que piensan como problema en ideas que no pueden ser resueltas conceptualmente y que, en resumen, los enigmas primordiales solapan al hombre en su paso por la naturaleza. El hombre siente en sí mismo su magnitud y su destino y a la vez su pequeñez. A Return of the Isle of Men, del disco homónimo de In the Woods, el prólogo de esta pieza evoca la construcción sublime de la imaginería pagana y obscura del bosque como una fuerza viva. Cito a In the Woods. Mitos paganos desde los bosques profundos y eternos, una verdadera atmósfera melancólica hechiza este mundo escondido, donde los hombres, por cientos de años, han inmortalizado su culto. En el bosque o donde sea que nos importe ir, somos dioses. No nos sigan como siempre, íconos presentes de su conciencia. Por otra parte, los suecos, Opeth, en la pieza In the Mist de She Was Standing, del disco Orchid, dicen: 7 hijos bajo el ojo vigilante del otoño, árboles torcidos dispersan el mensaje del viento, con manos congeladas cabalgué con las estrellas, con coraje sopló el viento dándoles alas a mi corcel. Las nubes se amontonaron frente a la luna incendiando su blanca luz. Pasando el lago que conozco tan bien, me encuentro tan cerca pero tan lejos. La llegada, la vi, parada en la oscuridad, esperándome como la noche espera el día, de pie, silencio, sonriéndome. Bueno, si esto no es poesía, entonces no sé qué puedo hacer. Negura Bunget, banda de los bosques rumanos, evoca espíritus del bosque que son mostrados en paisajes sonoros nocturnos, que junto con la armonía y la composición musical edifican una poética que dispone al espíritu a una oscura y enigmática sensibilidad. Los poderes de los, cito In the Woods, a Negura Bunget. Los poderes de los gritos del bosque caen, con criaturas de la oscuridad gritando en la luna, como delante de una piedra esculpida por el viento pagano. Un rastro de sangre vive detrás, de donde la muerte se adentra en la eterna niebla. Cierro cita de Negura Bunget. El deseo por capturar la esencia de ciertos momentos que provocan la nostalgia y el respeto por la naturaleza, asociada a estaciones del año particulares, y en el caso del invierno nevado en Portland, USA, cuando se percibe el aroma de la madera ardiendo, fue lo que llevó a John Hunt, guitarrista y vocalista de Agalloch, a indagar al respecto y encontrar eventualmente un viejo diccionario con la palabra Agalloch, que representa precisamente eso, es decir, el aroma despedido al quemar un tipo de madera, que es apreciada justo por ese hermoso aroma. Por otro lado, en su misma poética y nostálgica, Agalloch manifiesta una melodía que invoca un espíritu femenino hechizante que guíe el camino hacia la muerte. Cito Agalloch. Fue en ese lugar embrujado, bajo una capa de ébano sin luna, me trajo el brillo de una joven espíritu que lloraba en el bosque. Los cuervos más negros y las ramas cubiertas de hielo. He hablado de ti, diosa de estos bosques sombríos. Anhelo tu abrazo, espíritu de la melancolía. Enséñame de nuevo tu dulce rostro. Encántame con tu rico éter quemado como ceniza. Atráeme a tus brazos y bendice la muerte eterna. Amorphis, en Black Winter Day, evoca paisajes nevados en donde la blancura de los bosques nevados es comparada con la oscura soledad que invade al ser humano en tiempos embargados por la depresión. Cito Black Winter Day. Así es como se sienten afortunados, como piensan bienaventurados, como el amanecer en primavera, el sol en una mañana de primavera. Pero, ¿cómo me siento?
¿Cómo me siento en mis lóbregas profundidades? Como el borde del plano de la nube, como una noche oscura de otoño, un día de invierno negro. No, más oscuro que eso, más sombrío que una noche de otoño. Cierro a Amorphis. Sin duda estamos frente a sentimientos grandiosos de un sublime matemático que nos sensibiliza al evocar, remover el orden que provoca el caos generado por la monumental y desolada idea de lo infinito, que luego vuelve a ordenarse sensiblemente para recordarnos que somos finitos, menores, pero que estamos a salvo. Conformidad efímera que abraza la tranquila aceptación de sabernos limitados de imaginación y dotados de una conciencia incapaz de reflexionar frente a lo sublime. Todas estas expresiones poéticas sin duda nos conducen a una estética sublime, describen disposiciones del espíritu, la inaccesibilidad de la naturaleza, con ello se construyen imaginarios como manifestaciones de aprehensión de lo grandioso e ilimitado. Identificamos sentimientos dolorosos de angustia, de temor, que revelan insignificancia de lo sentido o sufrido al tratar de compararse con la magnitud inconmensurable de la belleza de la naturaleza. Canciones y armonías musicales que en todo momento operan como expresiones entre el espíritu y la naturaleza en virtud de la sensibilidad de la infinitud. A través del gozo, sentimiento de lo sublime, el finito se hace finito. Por lo tanto, y cerrando lo sublime, ayudada, por supuesto, de Eugenio Trías, diría, el sentimiento de lo sublime, por lo tanto, es un dato de la sensibilidad. Un océano encrespado, tromba marina, cordillera alpina, fosa del océano, tinieblas de la noche sin luna y sin estrellas, desierto crepuscular. Y si aún siguen siendo generosos con este discurso y tengo todavía su atención, voy con lo siniestro. Las categorías de lo siniestro en las representaciones plásticas del cuerpo mutilado en el death metal se expresarían de la siguiente manera. Empiezo. Rilke decía que lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. El aforismo del poeta austriaco es extendido por Eugenio Trías, dejando la idea de la siguiente manera. Lo bello es el comienzo de lo terrible que los humanos podemos soportar. Y ese comienzo nos aventura como tentación hacia el corazón de la tiniebla, fuente y origen, feudo de misterios, que debiendo permanecer ocultos, producen en nosotros, al revelarse, el sentimiento de lo siniestro. Cierro cita de Trías. Siguiendo un orden de categorías estéticas, podríamos decir que lo siniestro es aquello que procede a lo sublime. Trías describe que lo siniestro, como categoría estética, supera la experiencia sensible del sublime kantiano y lleva a lo siniestro como un sentimiento que abraza y envuelve en un mundo de fantasía y oculta y desoculta. Lo siniestro habrá de presentarse como una sensibilidad sugestiva, espanto terrorífico, un acceso al mundo que nos es representado por un aparecer manifiesto. Lo siniestro, dice Schelling, es lo misterioso, lo que se nos oculta o es secreto, o era secreto. Schelling, o desde la voz germana, heilig, lo extraño, lo inhóspito, y el heimlich, lo familiar, lo desconocido, dice Schelling. Lo siniestro es entonces aquello que heimlich, o sea, lo conocido, o un heilig, desconocido, que habiendo permanecer secreto, oculto, no obstante, se ha manifestado. Para Freud, el heimlich es lo familiar, lo conocido, y el unheilig es lo opuesto o lo familiar. Es todo aquello que no conocemos, lo misterioso y lo oculto. Lo siniestro es un sentimiento que también dispone al espíritu, sentimiento capaz de mover y exaltar por medio del placer y displacer del horror.
Lo grande, lo magnificente, lo terrorífico, lo abismal de la muerte, lo insondable de la vida, visualmente explorada, la violencia explícita de la mirada sin prejuicios, los gritos primitivos de lo gutural que nos conducen y conectan con las representaciones más arcaicas de lo humano. En el metal, lo sensible y lo siniestro son también pasiones que van de la armonía literaria a la armonía sonora. Los temas de licántropos de Ulver, las fuertes evocaciones a la poesía de William Blake, la influencia de Poe en Rotting Christ, la construcción grandilocuente del post-black metal de la banda francesa Great Old Ones, edificando su obra musical como un tributo conceptual al terror cósmico de Lovecraft, solo por mencionar algunos, y cómo esto entonces nos conduce todavía más a un siniestro, más oculto. En el hermoso libro Lo siniestro de Freud, propone que este sentimiento puede ser ordenado como sigue, si lo asociamos con personas, cosas o situaciones. Voy a sintetizar, así que son 5, pero los voy a decir de manera muy sucinta. 1. Un individuo siniestro es portador de maleficios y de presagios funestos. 2. Un individuo siniestro es portador de maleficios y presagios para un sujeto. De ahí que venga la idea del ave de mal agüero, ¿no? 3. La duda de un ser aparentemente animado que sea en efecto viviente y a la inversa, de un objeto sin vida que de alguna forma pueda ser animado. Por ejemplo, muñecas, autómatas, figuras de cera. 4. La repetición de una sensación en condiciones idénticas a la primera en la misma vez que se presentó, el déjà vu. Pero hemos llegado al punto que nos interesa de lo siniestro, y son las imágenes que aluden a las amputaciones o lesiones de órganos especialmente valiosos y delicados del cuerpo humano. Órganos muy íntimos y personales, como los ojos o los miembros sexuales. Imágenes que aluden a despedazamientos y descuartizamientos. Estas imágenes producen un vínculo entre lo siniestro y lo fantástico cuando el ser despedazado es un ser vivo aparente que parece humano sin serlo. Cuando entrevistaron a Nick Holmes, ahora vocalista de Bloodbath, y le preguntaron si la letra de Eaten refería a temas del canibalismo que provocarían violencia en los escuchas, Holmes respondía que se trataba de otras maneras de resolver la violencia, como otras formas de sensibilidad. Holmes decía que Eaten es una narrativa fantástica como las que se halla en el cine o en los cómics. Lo que atrae a los fans o escuchas es lo que construye un gusto a partir de estas representaciones fantásticas y de paso la proyección de una imagen agresiva. Sigo con Holmes. Las canciones cuentan historias, no tienen ningún propósito de incitar a la violencia. En todo caso, es otra forma de construir formas sensibles de escucha, y yo añadiría a lo dicho por Holmes, y proponer narrativas siniestras. Hay formas plásticas y gráficas expresadas en el work art de los discos de muchas y diversas bandas de metal que se empeñan en desocultar el misterio. Las imágenes de las portadas de discos como el Reek of Putrefaction del 88 de Carcass, igual que el Necroticism de 1991, hacen familiar o accesible los cuerpos muertos intervenidos quirúrgicamente, imágenes a las que de otro modo nuestra imaginación no podría acceder. La banda austriaca de death metal Pongenstemmen, en su disco Forgot Your Soul, For Me Your Flesh, del 90, de la misma banda Viscount Wuthering del 91, Amputee del 2004, son discos que recuperan la imaginería de una estética siniestra al apropiarse de la necrofotografía de Joel Peter Witkin.
quien lleva lo familiar al límite de su representación fotográfica para conducirnos a la corrosión o torsión perversa del espíritu. Ningún espíritu está exento de experimentar que el ojo humano muestre su corrupción voyerista o mirada que concentra la fuerza de la visión en lo familiar, desocultando completamente lo desconocido. Siguiendo a Freud, encontramos que lo siniestro se nos da cuando sentimos la necesidad de revelar el misterio, de desocultar lo oculto, de desvelar lo que no se quiere hacer presente, y aún así somos necios porque insistimos en desvelarlo. Frente a esto podemos preguntar si se puede sostener un gusto o fascinación por las mutilaciones, y es que en buena medida muchas de las narrativas siniestras las visionamos en el cine, las leemos o nos las apropiamos por la literatura, nos reflejamos cotidianamente en ellas cuando presenciamos un accidente y en ese momento ocurre un sentimiento siniestro que nos invade. No es propiamente una fascinación, sino una construcción sensible porque son representaciones no familiares, desconocidas. Es representar aquello que es del orden de lo irrepresentable porque no nos era familiar, sino ajeno e inaprensible. Cuerpos mutilados, desmembrados, alegorías explícitas a la muerte o al cuerpo putrefacto o desmembrados son, desde la perspectiva de Freud, imágenes que conducen a sentimientos de lo siniestro. Así, lo siniestro es un sentimiento que otorga placer gracias a la fantasía, a la realidad, manteniendo algo oculto que se tenga que revelar, algo revelando otras cosas. Esta información que ha de ser oculta y la información que ya ha sido revelada pertenecen entonces ya a la realidad de lo siniestro. La información oculta es lo fantástico de lo siniestro que provocará en las personas esa sensación hipnótica y placentera que confundimos con terror, horror, miedo, y que ahora sabemos que se trata del sentimiento de lo siniestro como dato sensible. Muchísimas gracias por ser un público generoso y escucharme. Muchas gracias a usted, doctora Mosqueda. Tenemos entonces unos minutos para realizar algunas preguntas. Ya están planteando sus preguntas. Yo aprovecho para plantear también una de arranque. Es una pregunta doble. Por un lado, sobre la relación entre lo bello y lo sublime, y por otro lado, sobre la finalidad última de la expresión sublime, ¿no? Porque, claro, en la tradición antigua, donde tenemos este único referente sobre lo sublime, que es el llamado Longino o Pseudolongino, ¿no? Con su tratado Perigipsos, ya desde el nombre mismo en griego supone esta elevación, ¿no? Como finalidad última de la expresión sublime en ese contexto, en el contexto retórico, ¿no? Y claro, la expresión sublime ahí no está contrapuesta a lo bello, sino es una belleza eminente, una belleza superlativa que admite imperfecciones en la medida en que éstas son muy cuidadas y están justificadas por esa finalidad, ¿no? De provocar un estado de enaltecimiento del espíritu. Entonces hay una cierta finalidad que podríamos decir moral o espiritual, si se quiere, ¿no? Y claro, ya en la modernidad con Burke y con Kant, más bien hay una oposición, un alejamiento entre lo bello y lo sublime, ¿no? Usted lo ha expresado muy bien en el caso de Kant, ¿no? Lo bello está más vinculado con la adecuación, con la vivificación del ánimo, mientras que lo sublime con la inadecuación, con esta, como usted lo menciona, esta suspensión temporal del ánimo, ¿no? De las fuerzas anímicas. Entonces ahí hay una distancia y sin embargo en ambos casos y también en Kant hay igual una finalidad moral. Lo sublime, a pesar de que le dedica menos Kant en la crítica del juicio que a lo bello, la analítica de lo bello, lo sublime es quizás más importante porque es la puerta directa para él hacia la moralidad, al despertar este sentimiento de respeto, ¿no? De Achtung, que es el único sentimiento que en la propuesta moral kantiana tiene lugar,
¿no? El único que es importante para la moral, según Kant, ¿no? Todos los demás son prescindibles, pero este respeto es necesario. Y entonces esa contemplación de lo sublime en la naturaleza, primordialmente, en el cielo estrellado, decía por ejemplo Kant, ¿no? Lleva también a contemplar la importancia de la ley moral dentro de uno mismo, ¿no? Y luego, en el romanticismo, al que usted también ha aludido, se rompe ese hiato. Más bien, el romanticismo empieza a entender lo bello en los términos de lo sublime, ¿no? Claro, filosóficamente esa unión uno la encuentra en Schopenhauer, pero también artísticamente prácticamente en todos los románticos, ¿no? Y lo bello entonces es lo bello debe conmocionar, ¿no? Y ahí adquiere también un vínculo con lo siniestro también, ¿no? Eso bello que conmociona, que admite lo siniestro, admite lo horrible, lo terrorífico, ¿no? Y ahí uno encuentra, pues, por ejemplo, a Baudelaire como una expresión muy, muy elevada de eso, ¿no? Y ahí también hay una finalidad moral, ¿no? En la crítica del gusto, por ejemplo, en Baudelaire, si pensamos en él, la crítica del gusto aburguesado y de la moral conservadora, ¿no? Este arte adormecido del estilo Biedermeier en los alemanes o el art pompier en los franceses, etcétera, ¿no? Y la moralina victoriana, por ejemplo, la moralina francesa, en el caso de Baudelaire. Entonces, por ahí iba yo a cómo usted ve esto ya en el terreno del metal, estos dos aspectos, ¿no? Hay confluencia, quizás no, la respuesta no sea general, sino también atendiendo a los casos, ¿no? ¿Hay confluencia entre lo bello y lo sublime o hay más bien oposición? ¿Hay un rechazo hacia lo bello desde lo sublime? Y si la finalidad ya es una finalidad meramente estética o también hay una finalidad de enaltecimiento espiritual, me parece que algunos de los ejemplos que usted ha mencionado podrían apuntar en esa dirección, ¿no? En relación con la naturaleza, en relación con la sociedad, etcétera, ¿no? Qué bonito comentario, muchísimas gracias, Arturo. Sin duda ya Alfredo me había advertido que era un excelente conversador, así que muchas gracias por ese comentario. Bueno, La verdad es que a mí me parece, sí, claro, yo coincidiría en que este enaltecimiento, especialmente en, no sé, no me gustaría situar o focalizar la atención solo en las cuestiones nórdicas, porque me parece que también estaría mucho en esta otra parte de cómo nos apropiamos de la naturaleza en otros casos, por ejemplo, en otros temas de la propia música, en el caso de Negura Bunget, ¿no? Cómo hace registros sonoros a partir de eso, de recuperar con paisajes sonoros de los bosques nocturnos, y cómo sí se halla un enaltecimiento de esta belleza, que a mí me parece que hay primero un reconocimiento de la naturaleza como una belleza libre, absolutamente libre, y que luego en ese caso sería aprendida como lo sublime en tanto que devenga como esta suspensión y esta disposición del espíritu. Pero yo creo que tal confluencia, que sí creo que habría casos específicos en donde podamos identificar esta confluencia entre lo bello y lo sublime, estará precisamente en aquellas tradiciones en donde incluso se han apropiado, y digo se han porque por lo menos yo no veo eso en la Ciudad de México, lamentablemente. Los ríos están entubados, ¿no? Es como si fueran ríos muertos, no nos apropiamos nunca de la naturaleza, y por tanto me parece que aquellas narrativas apuntan a una confluencia que parecería no discernir entre dónde acaba la belleza y dónde empieza lo sublime, porque yo no lo identifico, por lo menos en estas letras leídas probablemente muy mal, porque
sus autores lo expresarán mejor, pero yo no veo ahí una separación. A mí me parece que en todo caso sí es una belleza que se lleva al límite. Para decirlo en palabras de Trías, es como si la belleza misma fuese llevado a su extremo radical, a su sublime, a su forma también pura de enaltecimiento, de reconocer que sí hay una belleza que no es separada de, sino es parte de. Pero no sé si he respondido a un comentario tan interesante. Sí, por supuesto, muchas gracias. Da para pensar y con respecto a muchos ejemplos, ¿no?, que surgen y con nuestras realidades urbanas también, eso es muy interesante. Carla Carmona pregunta acerca de lo sublime y lo siniestro, de esa relación. ¿Lo sublime y lo siniestro son sentimientos encontrados, bipolares, o uno necesita del otro? Yo pienso que en realidad estaríamos frente a extremos, un poco como en esta prolongación de extremos, porque hay finalmente un placer y displacer que opera, como decía hace un momento, en la evocación inicial a Aristóteles, en el Helios y en el Phobos, ¿no? Y es que es al mismo tiempo placer, displacer, y se vuelve entonces una dualidad sensible. Me parece que no estarían separados, porque el propio Freud también refiere a la cuestión de lo sublime. A lo sublime también como claro, ahí es una interpretación diferente, porque en la noción freudiana es más bien una elevación, es una superación productiva de la neurosis, ¿no? Pero en el caso de lo siniestro, finalmente ahí me gusta mucho Freud, porque efectivamente es como opera en la psique, ¿no? Que no es la imagen per se, sino es como opera para volverse sentimiento y manifestarse, por tanto, como sentimiento. Entonces, lo que nosotros vemos en esas imágenes que nos pueden parecer terroríficas, sí son del orden de lo siniestro, pero no por la imagen misma, sino por la disposición que tiene el espíritu. Y en ese sentido, sí que hay, yo creo que sí hay una sublimación, por supuesto, que procede a lo siniestro y que sí son extremas. Es decir, un poco lo que preguntaba Arturo sobre esta confluencia entre lo bello y lo sublime, yo no vería una disociación tampoco entre lo sublime y lo siniestro. En una de las citas que evocaba a Rilke y que Trías extiende, precisamente lo que decía es la belleza como esa forma que podemos soportar, pero como eso es lo que soportamos, en realidad luego también hace falta ver aquello que no soportamos y que también somos, y que por tanto es esa dualidad sensible. Así que sí, por supuesto que habría ahí una confluencia, por supuesto también, entre lo sublime y lo siniestro. Yo no lo separaría, por supuesto que no. Probablemente, como está la exposición en términos de categorías de pensamiento, lo he separado para efectos expositivos, pero sin duda hay una contigüidad conceptual como categorías estéticas. Lo sublime, lo bello, lo sublime, como confluencias, categorías estéticas, pero también un siniestro que ya no trabajó Kant, pero que otros seguirán, Schiller, Trías, ¿no? Freud desde el psicoanálisis, como una categoría más estética completamente necesaria para exaltar precisamente aquella, más que continuidad, aquella otra disposición del espíritu. Sí, así es. Bueno, a ver, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Omar, bueno, le envían saludos, como puedes ver también en los comentarios, desde Panamá, México, Perú, Ecuador, Chile
y otros países. Omar Ackerfeld pregunta desde Puebla, desde su visión, ¿por qué en países como los escandinavos se ha logrado sublimar a través del arte la faceta humana del tánatos y ser países muy pacíficos en su cotidianidad? En México muchas personas se espantan o ofenden por una playera metalera, pero vivimos una situación mucho más violenta que en los países citados. Esta es una pregunta, creo que me parece que era fundamental, ¿no? Porque nosotros hemos vivido escindidos de nuestros entornos completamente naturales. Por lo menos el caso de la Ciudad de México es así, ¿no? Pero cuando conocemos un poco la tradición indoeuropea y primordialmente la cultura finesa, que es probablemente la que conocería un poco mejor, me parece, bueno, y también lo digo haciendo un paréntesis, en una cuestión temática que tuve en algún tiempo sobre diseño escandinavo, diseño y arte escandinavo, realmente ellos no escinden absolutamente nada, ¿no? Las separaciones las hacemos nosotros para efectos de poder comprender, pero ellos no separan. En realidad para ellos es una expresión absolutamente natural, porque en el caso de estas culturas nórdicas o culturas que tienen para no solo referirme a los nórdicos, sino a aquellos que tienen un respeto profundo por la naturaleza, en ese sublime matemático también, ¿por qué no decirlo así? Hay una aprehensión de la naturaleza, pero sí también con un respeto increíblemente pues conmovedor, ¿no? Me gustaría, yo sé que no es metal, pero me gustaría evocar la manera en que Alvar Aalto, Tapio Virkala, quizá en especial un diseñador escandinavo, finés específicamente, pasa mucho tiempo en el hielo, ¿no? En una cabaña casi como San Jerónimo, como un San Jerónimo de la nieve, ¿no? Ahí viviendo como un ermitaño, observando la nieve, viendo cómo los carámbanos cuelgan de los árboles y luego lo replica en hermosos vasos, ¿no? Va a aprender la técnica del cristal con los italianos, a Tasco incluso viajó en alguna ocasión para conocer también la técnica de la cristalería mexicana y va perfeccionando porque él quiere lograr esa ¿cómo decirlo? Quizá heideggerianamente como esa sustancia de la obra, la sustancia del material, la esencia del material, el alma de. Entonces, habría que decir en todo caso que la naturaleza nunca se subordinaría, nunca pensarían subordinar la naturaleza a su configuración de progreso, ¿no? Donde el cemento es el progreso. Sino más bien ajustar su vida a la naturaleza. Y ahí es donde surge este respeto, esta absoluta manifestación de este sublime que es histórico en ellos, que es absolutamente inherente desde que nacieron. Nacen en esos climas inhóspitos y desde ahí construyen el horror. De verdad que cuando puedas, no me acuerdo de tu nombre, pero me acuerdo de tu seudónimo, era Ackerfeld, visionen Balcón en Peura, ¿no? El reno blanco, porque de verdad es una construcción de un terror blanco, de lo blanco que puede ser, ¿no? Pararnos y mirar solo blanco el cielo y la nieve puede ser increíblemente poderoso y creo que ahí hay una fuerza muy importante. Ay, perdón, hablo mucho. No, está ya, muy bien. paro. Ángel Seni nos dice, Portal sería otro ejemplo como una banda que magnifica la estética de lo siniestro, tanto en su lírica como en su performance. Y Amanda Rodríguez nos pregunta, en cuanto al placer y displacer, ¿se podría decir que la sensibilidad propia de quien consume o aprecia, entiendo que lo siniestro, quizá también lo sublime,
le provoca sentimientos de desagrado o agrado. Si entendí bien, claro, es que puede ser displacentero, ¿no? Pero puede ser displacentero, si lo pienso freudianamente, desde la psique, desde esta manera en cómo la catarsis opera, porque finalmente ahí hay una cuestión edípica, ¿no? Es cómo nos conectamos con el otro cuando en realidad el otro es un reflejo de, y por eso es esta dualidad. Puede generarme un displacer, pero no es un displacer por la cosa y el objeto per se, es un displacer de mi propia disposición. Y es quizás un displacer que también da placer, ¿no? Como el delightful horror de Burke, ¿no? Un horror delicioso. Sí. Te atemoriza, pero también te atrae, ¿no? Claro, claro, sí, 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 es que es esa dualidad, sí. Bueno, a ver si tenemos ya que ir cerrando, pero a ver, una última pregunta para cerrar. Eunice Lewis nos dice, ha habido grandes pensadores a lo largo de la historia que hicieron referencia al terror y lo siniestro, Kant, Hegel, Heidegger, los psicoanalistas. Sin embargo, ¿cuál es la fuente del terror y de lo siniestro cuando no hay representaciones ni objetos terroríficos que de suyo no significan nada o son completamente lógicas o fácilmente perceptibles? ¿Será que la fuente en esos casos es la conciencia o su flujo inconcluso? Yo diría lo más primitivo que tenemos los seres humanos, nosotros mismos con nuestro miedo. Claro, un miedo más sí. instintivo, quizás, ¿no? Sí, 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 yo creo que ese es el primer miedo, el más arcaico que todos podemos tener. Y yo creo que de ahí surge precisamente toda esta construcción civilizatoria de imaginería, en producciones simbólicas, en imágenes artísticas y lo que decías, Arturo, al inicio, como incluso la noción de lo siniestro, no necesariamente o solo puramente conceptual, sino históricamente va y la vamos dramatizando de manera diferente. Claro, el miedo que ahora tenemos por las imágenes que nos presentan terriblemente el narcotráfico, ahí sí quiero hacer una advertencia, eso no tiene siniestro, eso sí es el hombre malo expresándose en su pureza, ¿no? Eso no tiene nada de siniestro, eso responde a otras cuestiones, porque ahí es cuando lo siniestro, probablemente esas imágenes que nos muestran el narcotráfico con todos estos cuerpos desmembrados, eso ya no es de ese orden, porque lo digo muy rápido para no abusar del tiempo, pero es que lo siniestro es ese ocultamiento sutil, es esa parte en donde vemos así como una mirada binocular, un ojo para acá y otro para acá y nos cubrimos, ¿no? Y vemos algo y queremos ver y no ver, placer, displacer. Pero finalmente las imágenes del narcotráfico son terribles, porque esos lo desvelan todo. Esos sí no podrían ni siquiera caer en una categoría sensible como esta, ¿no? Así es. Esas son realidades que nos exceden en otro sentido, ¿no? Más allá de la contemplación estética que pueda haber en lo siniestro. Sí. Bueno, con esto entonces damos por terminada esta conferencia y esta mesa. Les agradecemos mucho a todos quienes nos han acompañado. No se olviden que el día de mañana empieza la jornada a las 12 del mediodía, hora de la Ciudad de México, vamos a seguir con lo siniestro, con la conferencia de Marisol Pérez Pelayo, El estímulo siniestro, un análisis al diorama sonoro-visual del horror en el metal, y luego la conferencia de Amanda Di Gioia, I'm Here to Turn Up the Volume, a Select Analysis of Heavy Metal Music in Horror. Entonces, nos quedamos todavía por acá quienes estamos en Zoom. Concluimos la transmisión en Facebook y les damos muchas gracias por acompañarnos.